Nuestro invitado de hoy nació en El Tigre, estado Anzoátegui, el 21 de marzo de 1951. Lleva 51 años dedicado a la investigación y promoción de las culturas tradicionales de Venezuela. Dirige el Centro de la Diversidad Cultural, desde donde ha impulsado la inscripción de 7 manifestaciones culturales venezolanas en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La octava, el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, está a punto de anotar carrera en la UNESCO. José Benito Iradi Arias. Bienvenido, Benito, a este programa. Gracias, Ernesto. Un placer. Cuéntame, ¿de dónde viene ese nombre? José Benito. Nací el día de San Benito Abad, que es distinto a San Benito de Palermo. San Benito Abad es cada 21 de marzo. San Benito de Palermo, que es el santo hijo de esclavos de la negritud, es de diciembre. Pero a pesar de nacer el 21 de marzo, mi anterior fecha, 2 días previos, es el 19 de marzo, día de San José. Mi padre se llamaba José. Okay. Por eso José Benito, combinando lo que el calendario religioso indica. ¿Y ese apellido Iradi, de dónde viene? Es de origen vasco. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de recorrer toda España y tuve curiosidad de ir allí al País Vasco y particularmente fui al sitio donde se origina el apellido, es en la Puebla de Bolívar, y la gente amiga de allí me regaló luego unos helechos, que es lo que significa en vasco ese apellido. Es un tipo de helecho muy particular de la Puebla de Bolívar. Esa Puebla de Bolívar es donde viene el apellido Bolívar. De donde viene el apellido Bolívar, exactamente. Ese pequeño espacio ellos me obsequiaron y la conservo con mucha importancia, un pequeño busto de Bolívar, porque allí en la Puebla de Bolívar, para ellos Bolívar es un símbolo, Simón Bolívar. Benito, ¿cuál es la importancia de que la UNESCO esté por inscribir en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a esta manifestación cultural venezolana que la gente conoce como el San Juan, pero que formalmente en el expediente se le llama ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista? ¿Por qué eso es importante? Bueno, es las verdaderas culturas del pueblo. Ese significado extraordinario de cómo miles y miles de hombres y mujeres de todas las regiones están organizados, particularmente la costa norte central de Venezuela, a lo largo de siglos. Las antiguas cofradías, que siendo todavía esclavizados los practicantes, encontraron en esa imagen que trajo la Iglesia Católica una referencia a la memoria de sus cultos africanos. De tal manera que ese San Juan Bautista niño o San Juan Bautista hombre, que es este que tenemos acá, ¿no? Aquí lo tenemos el niño, pero está la figura del hombre. En muchas poblaciones está San Juan Bautista niño, en otros San Juan Bautista hombre. Entonces, para nuestros pueblos afrodescendientes tienen una referencia indudable con África. Hay otro que es San Juan Congo. San Juan Congo tiene la particularidad de estar en una población que es Curiepe, particularmente en Curiepe. Curiepe fue el primer pueblo de negros libres fundado por negros libres, los negros que tenían libertad. Y hay toda una leyenda con un primer San Juan, que es ese San Juan Congo, que es una talla supuestamente realizada por algún nativo, muy distinto al San Juan Bautista que se conserva en la iglesia. Hay una adoración tanto al Congo como al Bautista, y hay un tema de identidad con África muy particular allí en ese lugar. Ahora, ¿cómo fue ese proceso de identificación de los esclavizados, de nuestros abuelos y abuelas venidos del África o traídos contra su voluntad desde el África, con esa figura de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica no solamente le imponía a nuestros esclavizados africanos participar de todas las ceremonias propias de la Iglesia Católica, sino que también se los imponía a nuestros esclavizados indígenas. En el siglo XVI teníamos indígenas esclavizados y africanos esclavizados, y en esas ceremonias se mezclaban el indígena y el africano para participar de esas prácticas. Cada uno le daba unas particularidades muy significativas,
pero indudablemente la fuerza de la negritud, porque esa palabra a veces molesta, pero en verdad fue la fuerza de la negritud, de esos descendientes de esclavizados africanos, le dio una importancia a todo un conjunto de manifestaciones religiosas. San Juan es uno, pero no olvidemos San Benito, no olvidemos San Antonio, pero también está presente el culto a la cruz y también está presente, por supuesto, cómo los descendientes de africanos celebran la devoción a Jesús. Este mes de diciembre es un mes particular para la adoración al Hijo de Dios. Y también en estas zonas propias de las regiones que citamos, la tamborita está presente. Se le canta villancico, se le canta aguinaldo, se le canta fulía, pero ahí está la tamborita, ahí está la herencia africana. Ahora, en términos formales, son expresiones de la religiosidad católica que trajo el conquistador, pero era una manera también de expresar la religiosidad y la cultura de los africanos, por las formas, aunque el santo fuese blanco y claro, la iglesia obligaba a que los pueblos esclavizados participaran de la ceremonia. Y no solamente que la iglesia lo obligaba, sino entendamos que la Iglesia Católica y los colonizadores europeos establecieron acuerdos. El Vaticano y los conquistadores de lo que llamaron el Nuevo Mundo establecieron acuerdos para que se impusiera el acto de la religiosidad, de fe y de volver al cristianismo a estas culturas. Eso es una catequización forzosa. Exactamente. Ahí empieza una lucha que todavía 500 años después sigue dibujándose, sigue buscando elementos para de alguna manera marcar los símbolos de libertad. El proceso que hemos vivido en Venezuela en nuestros últimos 20 años con todo el proceso de transformación social y de la revolución bolivariana da valores a la identificación de esas raíces más profundas. Por eso es que nos encontramos con esta ebullición de estas manifestaciones que empiezan a aparecer ante las Naciones Unidas desde el año 2012. Ante las Naciones Unidas, ese pueblo de descendientes de indígenas, de descendientes de africanos y de descendientes de los propios españoles, que llamaban españoles de orilla, no tenía referencia en Naciones Unidas. Desde esa fecha se ha multiplicado año tras año la importancia de esas culturas, así en plural. La práctica de las religiones africanas estaba prohibida entre los esclavos, por esclavizados. Supuesto, estaba prohibida la práctica de despachada como brujería, ¿no? Estaba prohibida y de alguna manera para la Iglesia Católica era el vicio, era atentar contra lo que significaba el cristianismo. Entonces esas dificultades, esos choques culturales tuvieron distintas características. O sea, encontrar a un practicante de elementos propios del África activo significaba incluso hasta la muerte en aquel tiempo, pero por lo menos el castigo, el azote a los esclavizados, porque la iglesia lo asociaba con lo demoníaco. Los diablos danzantes de Corpus Christi de Venezuela es un ejemplo interesantísimo, porque ellos hacen una adoración al Santísimo, pero se sienten dibujados en el mal bajo la figura del diablo y se rinden ante el Santísimo. Esos elementos de choques y contradicciones es todo un espacio que justo en estos años en que vivimos cada vez es más necesario profundizar en ello para reconocer lo que verdaderamente somos y no encontrar la cultura como elemento superficial, banal, inconsistente, sino avanzar hacia una cultura profundamente enraizada en los valores del pueblo. Y eso es lo interesante de este tipo de expedientes. ¿Por qué? Porque la UNESCO en este caso exige a través de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que todo expediente presentado, y es lo que le da más valor, tenga el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Cuando trabajamos un expediente, no lo trabajamos desde el espacio del intelectual, del estudioso, del profesional, sino desde el espacio que la comunidad brinda, y nosotros no somos más
que intermediarios. Cuando digo nosotros, me refiero a la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que desde el año 2008 actúa como núcleo focal ante esta convención de la UNESCO y ha sido la responsable de la elaboración de los primeros 9 expedientes que hasta ahora hemos presentado a la UNESCO. A pesar de ser el de San Juan el 8º, ya el 9º, con su firma como ministro del Poder Popular para la Cultura, fue enviado y esperamos noticias en el año 2023. Que es el de los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, ¿no? Exacto, pero ahí en los Santos Inocentes de Caucagua, la particularidad es la forma organizativa de las comunidades. Organizados en consejos comunitarios, organizados en núcleos de saberes, organizados en consejos estadales. Allí en esa población de Caucagua, cuando uno va a internarse en la celebración, descubrimos que al menos en 58 calles de la población están los practicantes, están identificados las maneras de cooperación, la manera de solidaridad, y no solo dentro de Caucagua, sino en todas las áreas circunvecinas. Hay una forma de organización de la comunidad que no requiere que sean las instituciones locales, ni una alcaldía, ni una gobernación, ni un ministerio quienes les diga cómo se van a organizar, porque ellos han venido estando organizados por siglos y ahora, con el florecimiento de este proceso político, por supuesto, se facilita enormemente la comprensión de este fenómeno. En el caso de San Juan, Benito, ¿por qué no son los tambores a secas de San Juan, sino todo el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista? El culto a San Juan Bautista tiene muchos significados, entre otros, significados de rebeldía. Los caraqueños de la época preindependentista siempre tenían temor cada vez que se celebraba la fiesta de San Juan. Y hay consistencia histórica en más de un documento que demostraba el alzamiento de esclavizados a partir del culto, incluso más de una vez el vocerío de alarma que se establecía en Caracas, pensando que desde el 24 de junio podían venir a tomar Caracas. No olvidemos lo que significó el paso de Boves por toda la historia, el ejército de negros, como se le conoce, el ejército de esclavizados, y esa lucha por sacar del juego en la guerra a todo hombre que tuviera la piel blanca. El temor a los hombres de piel oscura entre los caraqueños era muy fuerte, y particularmente esa devoción y esa celebración al culto también hacía sonar tambores de guerra. Pero la pregunta en sí es porque más allá del tambor, aun cuando fuesen en un momento tambores de guerra o tambores devocionales, hay una integración con el catolicismo y con la memoria en una cantidad de prácticas. La ofrenda que se le hace al santo por parte de los creyentes, que puede ir desde encontrar a medianoche en el patio algunas 7 piedras que se conservan a lo largo del año y son signo de buena suerte, de armonía en el hogar, o pueden ir a descubrir cuando se quiebra un huevo en un vaso de agua a medianoche y se mira la figura que ese vaso de agua contiene, o se lanzan 2 agujas sobre un recipiente con agua, y esas agujas tienen para los practicantes un significado de hombre y de mujer, o de amigo y de enemigo, y si las agujas chocan y se juntan, tienen para ellos un código de un significado distinto a si las agujas se separan. Cortarse el cabello en esa fiesta, ese día de San Juan, es significado para los practicantes de prosperidad y de que tendrás una cabellera abundante y limpia, por ejemplo. Pero más allá está el baile, el tambor, la maraca, la guarura, el cacho, todos los elementos que forman parte de la música, y por supuesto los cantos, que son diversos en cada localidad. Eso te iba a preguntar, el San Juan no se celebra igual en todas partes, ¿no? No, para nada. Por ejemplo, en Curiepe, ahí el 1 de junio, un repique de tambor, Hay un repique el 1 de junio, por eso el expediente habla de ciclo festivo, porque
al terminar el culto a la Cruz de Mayo, a la Santísima Cruz de Mayo, se abre el mes de San Juan Bautista. En algunos lugares, como Curiepe, usted lo ha señalado, el 1 de junio hay un repique para anunciar que empieza el mes. En muchos otros lugares también, en algunos solamente el 23 y en el 24, pero aún así en otros se prolonga no solamente hasta el 29 de junio, que es día de San Pedro, sino que va más allá, se prolonga muchas veces hasta el 16 de julio, que es día de la Virgen del Carmen. Por eso se habla de un ciclo festivo que tiene características diversas en diversos lugares. De la misma manera que los tambores tienen nombres distintos, se les ha llamado de una sola forma, pero anteriormente un mismo tipo de tambor tenía nombres distintos en cada localidad. ¿Cuánto de África y cuánto de Europa hay en esa tradición venezolana que se está incorporando como patrimonio cultural y material de la humanidad? Están allí, indudablemente, lo europeo es la huella de la Iglesia Católica. Si no está la imagen, como dicen muchos, para la celebración, no hay fiesta. Y si no hay tambores, como dicen muchos, y baile, y cantos, tampoco hay fiesta. De manera que hay un conjunto de celebrantes que lo hacen con esos instrumentos musicales en donde la Iglesia Católica tiene un significado. Tan fuerte es el significado de la Iglesia Católica que hay muchos lugares donde el santo no está en la iglesia. El de los celebrantes está en la casa de una matrona que lo ha cuidado de generación en generación, y ese santo muchas veces no entra a la iglesia. El fenómeno de San Juan Congo, por ejemplo, en el caso particular de Curiepe, es muy significativo, porque se celebra el Congo un día distinto al de San Juan Bautista, posterior a San Juan Bautista, y uno siente en esa masa enardecida que lleva esa imagen una fuerza incontrolable, le da la vuelta a la iglesia, pero jamás entra al lugar. Entonces, hay unos códigos allí muy marcados, muy significativos y de gran valor, donde ese choque cultural entre lo que la Iglesia Católica impuso y lo que el pueblo quiso como signo de rebeldía sigue todavía muy vivo. Esa es una pugna vigente. Una pugna vigente, así es. Ahora, hay alguna religión, la Yoruba en particular, ¿no?, que encontró una vía en llamémoslo así, en la utilización de los símbolos religiosos católicos para aludir a sus dioses africanos, ¿no? Entonces hay correspondencia entre santos católicos y santos o dioses sí, africanos. Es común en el espacio cultural latinoamericano y caribeño. Por supuesto, tiene una gran fuerza en algunos países, como es el caso de Brasil o es el caso de Cuba, que salieron de la esclavitud finalizando la última década del siglo XIX, a partir de los años 1890, y ahí está muy marcada el simbolismo de la herencia africana con mucha más fuerza que en otros lugares del contexto, de la misma manera que tiene una gran fuerza en una población que fue el primer país liberado por los africanos, que fue Haití. Entonces, entre Haití, República Dominicana, Cuba, Brasil, vemos todo un conjunto de elementos que se vinculan al catolicismo. En Venezuela también lo hay. Todo el culto alrededor de lo que significa la imagen de María Leonza se vincula a elementos del catolicismo, por supuesto, pero hay también elementos propios de la espiritualidad y elementos propios de la memoria de esos recuerdos de África. También está el culto a Santa Bárbara, por ejemplo, sí, ¿no? Por supuesto, exacto. Hay muchos ejemplos que, bueno, sería largo de enumerar si nos detenemos en los orichas a citar uno por uno esos dioses y todo el simbolismo y la importancia que poseen. En el caso de San Juan no hay esa, digamos, duplicidad. Sabemos que hay prácticas de San Juan que luego el catolicismo se han asociado con otras prácticas religiosas que en los últimos años se han dado con mucha fuerza. Pues quiero decir, en el siglo XX
esa mezcla que mucha gente utiliza la palabra santería para referirse a algo que va un poco más allá de la relación directa con la Iglesia Católica. Eso está presente. Y hay otro que llaman los paleros, ¿no? Sí, por supuesto, hay unos que llaman los paleros, hay toda una herencia, particularmente del lado cubano y del lado de Brasil y del lado de Haití y del lado de Trinidad también. En Trinidad hay todo un culto donde se vinculan elementos del catolicismo con elementos de origen africano, y eso está presente en el contexto. Hay muchos estudiosos de ese tema y por supuesto hoy día hay cada vez más interés en esa temática, y particularmente porque muchos de esos aspectos están asociados a aspectos de la medicina tradicional, a las curaciones, o lo que llaman, usan la palabra curandero para referirse también a parte de esos procesos. O sea, pero lo que en el fondo está muy claro es que es un sentido que la población le da a sus culturas, a su pertenencia. Es ese otro pilar de la cultura que muchas veces, en nuestro caso, por ser un país muy marcado por la era petrolera, no visualizamos a plenitud. Y yo creo que allí está la gran tarea de ir a lo más profundo, lo que de alguna manera insistentemente nos repetía el comandante Hugo Chávez Frías: hay que ir a las raíces y descubrirnos en esas raíces y encontrarnos y visibilizarnos y reconocernos unos y otros. Que la gente del estado Zulia pueda reconocer la importancia que tiene la región del Amazonas venezolano, y que en el Amazonas se conozca de qué manera hay en los Andes unas prácticas culturales que diferencian el oriente venezolano de los llanos. Somos un solo país, una inmensidad, pero estamos divorciados, parece que fuésemos islas. Si dibujamos los 8 expedientes que con este se presentan a la UNESCO, vemos cómo hay unas particularidades que el país no conoce plenamente. Si nombramos, yo siempre lo repito, la palabra Curagua, la mayor parte de los venezolanos no sabe qué eso significa, o la palabra Mapoyo tampoco sabe qué significa. Entonces el desafío que tenemos todos, desde las instancias de los poderes públicos y particularmente el Poder Ejecutivo a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, es un gran desafío para devolver la mirada hacia esas culturas que fueron las culturas amenazadas y que milagrosamente sobrevivieron a ese chorro de petróleo que brotó un buen día en el año, creo que 1922, en el lago de Maracaibo, el Sumaque, y estuvo levantado lanzando petróleo sobre el lago y contaminándolo todo durante más de una semana. Allí empezó una nueva Venezuela. Ya no la Venezuela marcada por la huella del europeo que colonizó al país, sino la huella con el petróleo de otra colonización, que es la que estamos viviendo actualmente y que significó 100 largos años de sometimiento económico. La estadounidense, diría. La estadounidense, por supuesto. Benito, antes de que se nos pase, raíz europea y raíz africana en San Juan, pero no hay una raíz indígena. ¿Tiene algo de indígena ese ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista? Los esclavizados indígenas, que por supuesto en esta región de la costa central, la costa norte central de Venezuela, ya no están, pero sí están los testimonios de que participaban en esas celebraciones. Por supuesto, ¿dónde podemos descubrir algún elemento que nos identifique con el mundo indígena? Quizás en la toponimia de algunos lugares, quizás en el uso de determinadas plantas en algunos lugares. No hay duda que por allí está la huella de lo que fueron los primeros pueblos indígenas. Una población como Caucagua, para citar un ejemplo, está suficientemente documentado cómo era la vida de los indígenas allí, cómo hubo demandas incluso de los indígenas a los conquistadores europeos, y cómo después que llega la presencia africana, la esclavitud forzada de los africanos, aquellos pocos indígenas que quedaban desaparecieron, fueron muriendo a lo largo del tiempo, y terminó imponiéndose pues ese elemento mezclado entre lo afrodescendiente y lo hispano.
Tenemos que hacer una pausa, Benito. Yo quisiera que al regreso retomáramos por donde comenzamos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? ¿Por qué Venezuela debe ver con orgullo el que una de sus manifestaciones culturales tradicionales, como es San Juan Bautista, vaya a ser incorporada en la lista del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, como lo han sido 7 manifestaciones previas, ¿no? Esta sería la 8ª, y como lo serán otras en el futuro? Vamos a la pausa y nos responde José Benito Iradi Arias. José Benito Iradi Arias. ¿Tú bailas tambor, Benito? No, lamentablemente, ministro. Lamentablemente. Pero tienes muy estrecha relación con las comunidades practicantes de esta manifestación cultural. Por supuesto. Yo me dediqué toda la vida a conocer esto. Yo nací en un pueblo petrolero. El Tigre, ¿no? En el Tigre, en la Mesa de Guanipa, y descubrí que había muchas culturas y no entendía todo aquello, porque igual que vi al norteamericano presente allí, vi a los indígenas cariñas que estaban en la ciudad y veía cómo la gente venía de los llanos, de Margarita, del Zulia, y era un tejido social, además de los trinitarios, de la gente del Callao que se venía porque escaseó el oro en el Callao. Entonces era una mezcla que me motivó mucho a empezar, y ahí empecé a estudiar ese mundo y acercarme a ellos, y bueno, a lo largo del tiempo, bueno, he tenido la oportunidad de ir a todos los lugares y establecer una hermandad con todas esas comunidades. Tú ibas a estudiar periodismo, ¿no? Iba a estudiar periodismo. ¿Y qué pasó? No, bueno, hice el examen de admisión, pero luego no pude, pues, o sea, no tenía recursos económicos suficientes para vivir en Caracas, y luego, bueno, terminé yéndome a trabajar a la Universidad Oriente, después que fundé una casa de la cultura en el Tigre, y me dediqué a la literatura, como usted sabe. ¿Cuándo te decidiste a dedicarte a la cultura? Yo creo que desde que estaba en el Tigre, porque a mí me marcó muchísimo la importancia y el valor del pueblo cariña. Yo tenía mucha vinculación con esas comunidades, siempre estaba investigando entre ellos y tuve muchos aprendizajes, y aprendizajes de los más conocedores, de los puida y de los sabios, de los chamanes, en otra palabra. Por razones de salud, viví una experiencia que me enseñó el valor y el significado de esa cultura. ¿Te curaron? Me curaron, exactamente. Me curaron. Y bueno, luego le dediqué mi vida totalmente al conocimiento de las formas más profundas de vivir el pueblo venezolano. Y ese es el fenómeno que tenemos, ¿no? Haber tenido la suerte de recorrer todo el país, todos los estados, la mayoría de los municipios, me dio una lección, un aprendizaje extraordinario de que esas culturas tienen un altísimo valor, del cual hoy día los 32 millones de venezolanos que somos conocen muy poco. ¿Por qué? Porque la mundialización y la globalización impusieron otros modelos culturales que están vivos, y esas culturas siguen resistiendo en los lugares más apartados. Entonces, ese compromiso entre el Centro de la Diversidad Cultural, que es el organismo que dirijo desde el año 2006, y estos pueblos, es un compromiso para visibilizarlo. Y qué bueno que hayamos llegado a un 8º expediente. ¿Por qué le digo esto? Porque si nos preguntamos, como en otros hechos de cultura, en otras partes, en otros países, hay un gran novelista que en estos 20 años se haya destacado muchísimo y que haya nacido de estas nuevas generaciones. Hay un gran artista plástico, hay un gran escritor de teatro, qué fenómeno tan interesante, porque lo que se ha visibilizado son esas culturas que estaban olvidadas, y no el individuo, sino el fenómeno colectivo. Mejor dicho, nuestro pueblo se apropió del contenido de la Constitución y lo hizo suyo, y curiosamente el más alto significado de proyección mundial de la cultura venezolana la están dando en estos tiempos esos pueblos. Desde los lugares más apartados aparecen y han hecho conquistas. Hace poco el equipo de trabajo nuestro estuvo presente en la localidad donde el pueblo mapoyo trabaja, la población del Palomo,
Llevamos ese expediente, Estado Bolívar, ¿no? Estado Bolívar, municipio cedeño, Cerca de los Pijiguaos. cerca de los Pijiguaos. Se hicieron las gestiones correspondientes a través del Ministerio de Cultura, a través de la Corporación Venezolana de Guayana. Le agradecemos a ellos el apoyo que dieron y pudimos volver allí a la comunidad del Mapoyo. No volvimos solo para ver. Los Mapollos son una etnia indígena, ¿no? Exacto. Con un idioma. Un pueblo indígena, como lo llamamos. En el territorio donde están ellos. No etnia, sino pueblo. Pueblos indígenas. ¿Por qué no llamarlo etnia y sí pueblo? Porque etnia los antropólogos han venido usando ese término y muchos los estudiosos y muchos lo entienden como despectivo. Son pueblos. Es más, los verdaderos estudiosos a profundidad hablan de naciones. Yo diría la nación Mapoyo. Como hablan de la nación Guayú. Como hablan de la nación Guayú, Aymara. Exactamente. Ahora, ¿qué fue lo interesante? Fuimos al pueblo Mapoyo, el equipo. Nosotros en el Centro de la Diversidad tenemos una oficina técnica de enlace con la UNESCO. En estos momentos la dirige George Samais, un antropólogo que es profesor de la Universidad Central, y con un equipo importante estuvieron allí. Y pudieron ver de qué manera ya eso que estaba en riesgo se ha superado notablemente la tradición del pueblo Mapoyo. A ese pueblo no se le permitía ingresar a las nóminas de las propias empresas del Estado. Cuando hicimos el expediente había 3 o 4 personas en la nómina de las empresas del Estado venezolano. Hoy tenemos más de 100 Mapoyos que están allí en esas nóminas. Allí hay una empresa de la CBG, pero hay un elevado grado de conciencia. Saber nosotros que el pueblo Mapoyo estuvo casi en su totalidad, porque no son más de 300 habitantes tocados por el COVID, y que ellos implementaron el conocimiento tradicional para recuperarse, es descubrir que hay una cultura ancestral que verdaderamente tiene muy en alto sus valores. Y ese ejemplo del pueblo Mapoyo lo podemos citar para muchos otros. Hoy el pueblo Mapoyo se siente orgulloso, no porque haya ingresado a las listas del patrimonio que requiere medidas de salvaguarda urgente, que de hecho lo hicieron con su expediente, sino que se sienten orgullosos porque eso les permitió organizarse más para luchar mejor. Y ese organizarse más para luchar mejor nos lleva a que ellos están profundamente vinculados a una herencia que los identifica, a diferencia de otros pueblos indígenas, como los pueblos patriotas, porque lucharon al lado de los ejércitos libertadores. Y ese pueblo Mapoyo, orgulloso, ya no son 300, ya van cerca de 600, han ido cada vez estudiando, aprendiendo, manejando proyectos y están muy vivos. Y quizás en un futuro podamos sacar ese expediente de las medidas de salvaguarda urgente, porque la UNESCO acaba de aprobar que en la medida en que una cultura de un pueblo de orientaciones de superación en el estado en que se estaba, de esa lista puede pasar a la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Ellos están en esa lucha. Benito, he escuchado a algunas personas que ponen en cuestión el hecho de que un país soberano postule ante un organismo internacional una determinada manifestación cultural o un patrimonio edificado, por ejemplo, para incorporarlo en la lista de la UNESCO, porque eso de alguna manera compromete la soberanía nacional. Es importante conocer que Venezuela forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y que para Venezuela formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea Nacional debe aprobar leyes que a su vez son leyes aprobatorias. Venezuela forma parte de 5 de las 6 convenciones de la UNESCO, que es un cuerpo de Naciones Unidas, el cuerpo de Educación, Cultura y Deporte. Ahora, Venezuela es un país que cree en el diálogo de las culturas, en la búsqueda de la paz. En la medida en que dialoguemos con todos los países del planeta, en esa misma medida estamos dando señales claras de que somos un país que desde el espacio político nos planteamos el encuentro entre las culturas. Este tema es profundamente político porque justamente esas culturas que actúan en función de lo que debe ser el desarrollo sostenible y que lo han venido haciendo
a lo largo de mucho tiempo, cuando nos encontramos con países hermanos de África, de Asia, de Europa y de América, en los espacios propios de estas listas del patrimonio cultural inmaterial, bien sea el representativo o el de salvaguarda urgente, podemos intercambiar conocimientos entre un pueblo y otro. No se compromete para nada la soberanía, al contrario, se da una visión amplia de lo amplio que es un país democrático como el nuestro y de lo amplio que es la participación comunitaria. Nada más parecido al ejercicio de nuestra Constitución que ingresar a estas listas cuando se pide al Estado que demuestre de qué manera tiene el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Nada más parecido a este proceso político que este ejercicio de ingresar a estas listas. En lo absoluto, perdemos soberanía, en todo caso, ganamos cada vez más espacio en el diálogo entre los pueblos. En ese diálogo entre los pueblos, a veces se presentan discrepancias, porque hay manifestaciones culturales que se presentan simultáneamente o en tiempos distintos en países diferentes. Por ejemplo, el tema del joropo en Venezuela, el joropo en Colombia, la arepa en Venezuela, la arepa en Colombia. Incluso recientemente en una cadena internacional, Disney creo que, planteaban el tema sobre si la arepa era o no colombiana, siendo un elemento distintivo también de la venezolanidad. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, en la medida, claro, ese tema de Colombia y Venezuela está muy claro para todos. Éramos hasta el año 1830 una sola república. Éramos la Gran Colombia. Se divide como se dividió la Gran Colombia y Venezuela pierde parte de sus fronteras que quedan del lado colombiano, pero del lado colombiano yo he estado en este expediente que hicimos sobre cantos de trabajo de llano en el lado colombiano y la identificación con Venezuela a nivel del pueblo y de las comunidades es total. Eso no quiere decir que el tema de la gestión de gobierno, que es otra materia, no tenga similitud de características con lo que el pueblo piensa. El pueblo practicante de esas tradiciones colombianas ama al pueblo venezolano, lo respeta, lo admira, de la misma manera que nosotros admiramos a los que practican esas culturas que fueron las que vio Simón Bolívar en un país que era un solo país, era la Gran Colombia. Allí, de alguna manera, dejo el debate entre el tema de la arepa y el tema del joropo, porque a mí me asombró cuando estuve en la parte colombiana la referencia que me daban los practicantes de Colombia de toda una cantidad de cantantes que escuchaban por la radio, porque llegó muy fuerte la radio venezolana a esas fronteras colombianas en los años 40, en los años 50, y la admiración por esos cantantes nuestros en eso que es el pueblo es gigantesca. Ahora, cuando este tema de la cultura se lleva a las instancias gubernamentales, se transforma en otro hecho. Pero lo que no hay duda es que debemos nosotros cada vez ser más activos en la necesidad de proyectar y divulgar esas culturas, porque el problema del colonialismo se asienta allí, y usted acaba de citar ejemplos de qué manera tratan de buscar disputas, agresiones y provocaciones entre los pueblos cuando venden la idea a través de lo que es la globalización de que un producto que es común entre los dos territorios supuestamente tiene origen en un territorio. Eso no es más que una provocación. La palabra arepa, hasta donde tengo entendido, viene del cumanagoto y particularmente de ese pueblo y de esa lengua cumanagoto que ocupaba las regiones costeras del oriente. Allí se origina la palabra arepa, eran consumidores del maíz, a diferencia de nuestros pueblos amazónicos, que fundamentalmente la yuca tiene allí un sentido de pertenencia. Pero sea como sea, en el oriente el pan de maíz y en la Amazonía claro, pan la yuca. Pero sea como sea, no hay duda, ministro. Bueno, fíjate cómo están digamos, los códigos colonizados. Por supuesto. Se expresan. Uno dice el pan, pero resulta que el pan no existía aquí cuando no había llegado el europeo, ¿no? Así la palabra pan
No existía. Además, el europeo llamaba el casabe el pan de yuca, porque ellos utilizaban la palabra pan. Y la yuca, a través del casabe, que es es una planta que se ha sembrado desde hace 3000 años antes de que naciera Cristo, le dio a los europeos para ir a todas sus correrías, a sus batallas, a sus tareas de sometimiento, una posibilidad de transportar casabe por todas estas regiones. El casabe tuvo mucho valor, tuvo mucho valor. Hay una carta del libertador Simón Bolívar, recuerdo ahora, que cita a los Mapoyo, pero no lo cita como Mapoyo, la palabra está escrita Mapoye, y habla el libertador Simón Bolívar de la gran importancia que tuvo el pueblo Mapoye entregándole casabes al ejército libertador. ¿Cuál era el alimento del ejército? El casabe, la carne salpresa, eso era, pues. Hay elementos culturales que los Mapoyo fueron premiados con una espada, ¿no? Sí, libertador. Los ejércitos libertadores. Estuvo Páez en esa región. Para ellos significa que Bolívar pasó por allí. Ellos entienden en su imaginario que es la espada de Simón Bolívar que ellos conservan de generación en generación a lo largo de mucho tiempo. Pero en todo caso, ya para ir cerrando, podemos resumir la importancia que tuvo la presentación de ese expediente, que para nada afectó nuestra soberanía, sino muy al contrario, puso en valor el orgullo de ser bolivianos, como se le decía antes, o bolivaristas, en la época del libertador Simón Bolívar. ¿Te refieres al expediente de los cantos de trabajo del llano? No, me refiero al pueblo Mapoyo. Al pueblo Mapoyo. Ese orgullo para nada fue afectado. Cuando vemos al maestro Mapoyo venir aquí, viene con su espada, viene con su discurso, viene con la memoria del libertador Simón Bolívar, y no es porque se la estamos imponiendo, es porque ellos la han tenido a lo largo de la vida y nos los están recordando a nosotros. Esa construcción del orgullo de ser patriota la ha mantenido el pueblo venezolano a lo largo de toda una vida, solo que ahora ha florecido porque encontró una vía para poder expresarla libremente. Y es allí donde debemos detenernos, que esa cultura colectiva, esas culturas de verdadero arraigo tradicional, debemos nosotros hacia ellos devolver la mirada con mayor profundidad y promover por todas las posibilidades que tengamos con más fuerza la importancia de que haya un reconocimiento entre un lado y otro, los planes de salvaguardia, que significa mantener esas culturas vivas, darles cada vez más importancia y abrir mucho más el espacio. Eso quiere decir invadir la radio, invadir la televisión, invadir internet, diciéndole a los 32 millones de venezolanos lo que somos verdaderamente. No, es una lucha contra las culturas exógenas, y nosotros que las tenemos tan auténticas y tan reconocidas ante el mundo, muchas veces no las llegamos a mirar, y esa es la batalla en la que se está. Te mencioné los cantos de trabajo del llano, que fueron reconocidos también en las listas de la UNESCO, y que fue un expediente binacional, ¿no?, entre Colombia y Venezuela. Entre Colombia y Venezuela, efectivamente, se trabajó tanto de la parte, y fue a propuesta de Colombia. Nos invitaron a participar, y bueno, se pudo construir un expediente entre los dos organismos, entre el Centro de la Diversidad Cultural, que es el núcleo focal, con las comunidades de esta parte de nuestros llanos, y con la parte de los llanos orientales colombianos y el Instituto de Patrimonio, y fue un expediente muy sólido. República Dominicana nos está invitando para postular el casabe. República Dominicana nos está invitando para postular el casabe. Efectivamente, hemos abierto vías de conexión ya con 10 estados venezolanos, entre ellos el estado Bolívar, la región amazónica, pero también estados como Sucre, estados como Guárico, estados como Anzoátegui, para citar rápidamente 3, a través de nuestras sedes del Centro de la Diversidad Cultural, han venido levantando, pues a través de esta oficina técnica de enlace con la UNESCO, que dirige George Amais, se ha venido avanzando muchísimo y estamos preparados para esa invitación. ¿El joropo para cuándo, Benito? El joropo tiene la particularidad, que es lo que hemos venido planteando, de que hay que pasearse por un nuevo dibujo del mapa del joropo. Nosotros decimos joropo en Venezuela y la gente piensa en el llano.
Joropo llanero. Joropo llanero. Pero nos hemos encontrado que por lo menos hay 10 joropos distintivos uno del otro. O sea, no hay ninguna región. En la región central de Venezuela hay un tipo de joropo distinto al de la región occidental, distinto al de la región andina, distinto al de la región oriental, distinto al de la región llanera. Entonces, este tema del joropo, visibilizarlo a plenitud, es un tema fascinante, ministro, verdaderamente fascinante, porque también ese tema de la globalización es peligroso, porque dentro del propio país a veces se intenta imponer un solo modelo. Y la cultura no es la cultura son las culturas, así en plural. Y el joropo no es un joropo, son los joropos. El joropo que hay en el llano no tiene absolutamente nada que ver con el que entró por la isla de Cubagua y por la isla de Margarita y llegó a la tierra firme del oriente. Ni tiene nada que ver con este que en Caracas se le dice joropo central, pero no es joropo central. Los practicantes no aceptan ese término. Es joropo tuyero. Pero cuando vamos más adentro, entonces el practicante de joropo tuyero lo tiene con unas características distintas y en cada pueblo va tomando un nombre distinto. Entonces el joropo se llama barloventeño en un lugar y en otro lugar el mismo joropo se llama yabajero, y entonces debemos respetar, y ahí está el detalle, la manera como el pueblo tiene un código y se entiende. No encasillar en un mismo concepto a la cultura, porque la cultura no es un solo concepto, son múltiples conceptos. La diversidad es inherente a ella. Hay un ejemplo, ya que hablamos de San Juan, pues hay dos tambores que tenemos en San Juan Bautista, hay varios, ¿no? Pero entre ellos hay uno que es el cumaco. Y el cumaco en otros lugares tiene otros nombres, como anteriormente se le decía quimbángano, se le decía burro negro, se le decía culo largo, pero progresivamente los investigadores redujeron a esas distintas formas que tiene el pueblo de nombrar lo que crea y en lo que cree, y los investigadores la adoptaron a un solo nombre y redujeron esa riqueza de la diversidad cultural. Entonces, estamos como en un renacer constantemente, pero yo creo que hay una toma de conciencia en lo más profundo del pueblo venezolano para encontrarse en estos espacios culturales, más allá de la puntualidad de la militancia política, porque el problema en este mundo de creencias y de prácticas culturales es que lo colectivo puede tener diversas variantes. Allí se pueden encontrar los que simpatizan con ideas políticas de un determinado partido o de otro, pero a fin de cuentas se encuentran, porque por encima de esas diferencias está algo muy importante, que es un país. San Juan Bautista es un país. San Benito, su culto, es un país. La celebración del Tamunangue con San Antonio es otro país. Esos muchos países culturales que tenemos no los podemos simplificar en un solo país. Y ese es el debate en el que estamos. Y curiosamente, en Venezuela, a diferencia de los procesos políticos similares al nuestro, que han ocurrido en Cuba, que han ocurrido en Nicaragua, que han ocurrido en otros lados, en Venezuela lo que se visibilizó de manera extraordinaria es esos colectivos practicantes de culturas muy antiguas que han logrado, como decíamos en un comienzo, posicionarse con orgullo en las listas de la UNESCO. Este expediente de San Juan Bautista, sobre el cual se debe decidir en lo inmediato, el día martes 14, seguramente antes del mediodía, ya sabremos cuál habrá sido la decisión del Comité Intergubernamental. Pero la UNESCO decidió adelantarlo, ¿no? Porque inicialmente se había informado que era el 16. Así es, decidió adelantarlo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que ya nosotros tenemos señales, porque ya desde la delegación de la UNESCO nos llegan las referencias de lo que los evaluadores de Europa opinan sobre el expediente. Nos llegan referencias de lo que otros países de América Latina opinan. Y están asombrados. Están asombrados que en este país se dé en el entorno de las grandes ciudades quiero decir Caracas, Maracay, Valencia,
el entorno de todo eso que lo originó el petróleo, con esas características, con la industria, se den fenómenos de vida tan profundos, de tanto arraigo, de tanto orgullo, de tanto sentido de pertenencia a un país. Y eso ha impresionado mucho a quienes han pasado por nuestros expedientes. No ha habido un solo expediente que hayamos presentado a la UNESCO que no venga con palabras de felicitación por lo bien elaborado que están. Yo me atrevería a agregarle algo, ministro. Tengo una deuda y yo creo que le comenté, porque cuando empezamos a transitar en este tema de los expedientes de la UNESCO, empezamos por un expediente que le iba a dar visibilidad al ideario de Simón Bolívar. Y fue el expediente que amó nuestro comandante Chávez. El presidente Chávez fue a Ciudad Bolívar porque quería que Angostura fuera el primer expediente que en su gestión entrara a la UNESCO. Los cambios políticos de una gobernación a otra gobernación impidieron que se materializara. El presidente Chávez estuvo en esa ciudad con un consejo de ministros. Le pidió al ministro Aristóbulo Isturi que se comprometiera para hacer realidad, que se pudiera sentir el orgullo en Venezuela de que ese expediente Ciudad Bolívar, paisaje cultural en la angostura del Orinoco, fuera el primer ingreso a las listas de la UNESCO. Bueno, pasó el tiempo, no fue así, y empezamos a abordar desde el lado del patrimonio cultural inmaterial estas tareas y estos desafíos. Pero todavía está abierto el desafío de que no solamente presentemos expedientes sobre patrimonio cultural inmaterial, sino por los miles de paisajes. Venezuela es el país de la más hermosa biodiversidad, es el quinto país con la mayor variedad de peces de ríos en el planeta. Es el país que tiene en los tepuyes el primer lugar. Las rocas antiguas graníticas están en nuestro espacio. Los petroglifos. Está claramente delineado la huella de lo que significó un solo continente, cuando África y América eran un solo continente. Entonces tenemos ese sentido de orgullo de ser venezolanos. Tenemos que multiplicarlo, y más en estos tiempos en que toda esa guerra criminal que viene desde fuera tratan de desdibujar nuestras raíces. Lo importante. Pero esa tarea pendiente que dejó Chávez podemos llevarla adelante. La postulación del paisaje cultural de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, en la angostura del Orinoco, paisaje cultural. Ok, eso se postula ante no la misma lista del patrimonio cultural inmaterial. Esa es la convención del año 72. Le digo más. Es otra convención. Es la convención del patrimonio natural y ambiental. El presidente Chávez firmó el primer documento en Ciudad Bolívar en un acto público delante de todos los ministros. Hizo venir a Ciudad Bolívar al embajador nuestro ante la UNESCO y ante Francia, y se llevó el primer documento. Ese primer documento se llama, es un documento que señala la intención del país para elaborar un expediente. Y ese expediente no se pudo elaborar. Es muy hermoso porque se tomaba como elemento el paisaje cultural. Se tomaba el río Orinoco con su variedad de peces, se tomaba la cantidad de elementos propios de la diversidad biológica y natural, nuestras aves, nuestro paisaje, pero además de todo eso se introdujo un elemento que le llamó mucho la atención en la UNESCO, porque allí se estaban introduciendo las gestas libertadoras. Angostura del Orinoco fue el significado de un nuevo mundo conocido como la Gran Colombia. Todos sabemos lo que significó. Fue otro espacio, y esas gestas libertadoras nacieron en Angostura. Colombia, lo que era Santa Fe, se debe hoy a lo que fue Angostura. Y los países, curiosamente, en esta reunión de la UNESCO, del Comité Intergubernamental, los países de América Latina que llevan expedientes son los países libertados por Simón Bolívar. ¿Qué hace falta para concretar eso? Bueno, ese expediente. Honrar al comandante Chávez y meternos en esa tarea. ¿Cómo lo hacemos? Uniendo esfuerzos. Fue muy difícil el caso de Ciudad Bolívar. La Ciudad Bolívar que vimos cuando el expediente se entregó no es la misma. Ya muchas de esas edificaciones de alto valor desaparecieron. Hubo
cada gobernante tenía su proyecto y eso hizo mucho daño. No se entendía que el proyecto es uno solo. Y justamente en materia cultural, el proyecto que quiso el comandante Chávez que se materializara, no se pudo llevar a cabo. Y aquellos sitios, por ejemplo, de valor arqueológico, donde había petroglifos, donde había elementos, ya quizás hoy no existen. Habría que comenzar de nuevo, después que estuvimos allí con un equipo de más de 60 especialistas trabajando ese documento. Da lástima que se haya interrumpido y no haya podido Buena seguir. tarea para el 2022, Benito. Bueno, se puede retomar. Bueno, llegamos al final. Benito, José Benito Iradi Arias. El martes 14, tú dices que antes de mediodía se sabrá lo que ha de decidirse en París, la inclusión del ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué hay previsto para ese momento? Bueno, es muy importante porque hay un movimiento en todas las regiones. O sea, la gente por iniciativa propia, los practicantes se organizaron, hay un plan de más de 100 actividades que se han venido dando desde el mes de noviembre, talleres, encuentros, todo un conjunto de situaciones emocionales que es difícil describirlas, pero el día que conozcamos la noticia, desde la Casona Cultural aquí en Eslarzoa, allí estaremos encontrándonos para hacerle un seguimiento al debate de los reunidos en ese comité intergubernamental y esperar con los celebrantes de San Juan del estado Yaracuy, del estado Miranda, del estado La Guaira, del estado Aragua, del estado Carabobo y de Caracas, esperar esa noticia. Pero al día siguiente, el miércoles, en las instalaciones del Centro de la Diversidad Cultural, será la celebración. No solamente vamos a tener la presencia de imágenes fotográficas, videos, sino que los practicantes decidieron traer sus imágenes. Por ejemplo, para ese día miércoles, tanto el San Juan Congo de Curiepe como el San Juan Bautista van a salir de los hogares para venir hasta acá, hasta Caracas. Y aquí se va a celebrar. Posteriormente a esa celebración en el Centro de la Diversidad Cultural y que será compartida con los gobernadores de los estados, que será compartida con las autoridades locales. En el caso de Caracas, habrá una vigilia, los practicantes del tambor de San Juan, del culto a San Juan Bautista, van a estar en una vigilia desde el día 16 hasta el amanecer del 17, que se recuerda la fecha del fallecimiento del libertador Simón Bolívar, y habrá a las 6 de la mañana una misa para recordar con la memoria del significado de San Juan Bautista. Eso en la Plaza Capuchino. Eso es en la Plaza Capuchino, pero en todo el país se estará celebrando. Usted mismo, como ministro de la Cultura y como comunicador, ha pedido abrir al máximo la información. Así se ha hecho. Yo le decía que nuestros primeros 6 expedientes nosotros los manejábamos con mucho cuidado y no informábamos hasta el momento en que no teníamos la seguridad plena de que el comité intergubernamental podía aprobar ese documento, pero son documentos bien construidos y no tenemos ningún temor en decir que no hay ninguna posibilidad de que ese documento tenga problemas. Al contrario, ya tenemos las felicitaciones anticipadas y yo creo que debe ser una celebración, ministro, también común en el espacio cultural latinoamericano. Porque ahí hay expediente también de los hermanos panameños, ahí hay expediente de los hermanos peruanos, ahí hay un expediente de los hermanos bolivianos, ahí hay un expediente de los hermanos ecuatorianos. Por eso le decía, curiosamente, los 5 estados o las 5 repúblicas actuales que fueron liberadas por Simón Bolívar se van a encontrar en esta convención. El 6º expediente corresponde a Jamaica. Entonces, será una celebración más que nacional, continental, para intercambiar con nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, pero indudablemente será una celebración mundial, porque cada vez que América Latina logra llevar un documento, un nuevo expediente, y le abre la mirada al mundo sobre lo que aquí acontece y el orgullo que tiene cada pueblo de identificarse con esas raíces tan profundas, el mundo lo celebra. Muy bien, Benito. 30 segundos para un mensaje a nuestros usuarios y usuarias. Bueno, decirles que en este momento en que celebramos el culto a San Juan Bautista,
vamos a entregarle con fervor a nuestra patria, a nuestros 32 millones de habitantes que somos, una oración, pero más que una oración, por lo que esto significa, vamos nosotros mismos a revisarnos en lo más profundo para preguntarnos si realmente estamos todos en consonancia con eso que el pueblo nos entregó, esa herencia ancestral, esa herencia centenaria, esa herencia milenaria. Ahora más que nunca decir somos venezolanos es motivo de orgullo para los que están dentro del país y para los que están fuera del país. Así es. Gracias, Benito. Éxito. Que viva San Juan Bautista. Que viva San Juan. Amigas, amigos, hemos llegado al final por ahora y los invitamos a acompañarnos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.